Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todas? ¿Cómo están todos? Bienvenidos. Es un placer tenerlos nuevamente por aquí en este canal donde ya saben que no hacemos otra cosa que no sea hablar de libros. Mi nombre es Jonathan Frías y hoy hablemos de El visitante de Stephen King, esta maravillosa novela negra de la cual algunas cosas tendremos que decir. Pero antes de hablar de ella, ya saben las recomendaciones de cada ocasión. Si les gustan estos videos, si les gustan los libros de los que hablamos, un like ayuda un montón, compartir, comentar y ya saben, no olviden darle con todo al botón de la campanita. No es el primer video que hacemos aquí ya de Stephen King, de hecho es el segundo, el primero había sido hace algunos meses, en octubre habíamos hecho un video sobre la novela Después y en aquella ocasión recuerdo haber comentado, haber descubierto que esa novela estaba, digamos, empezando a integrarse, a eslabonarse con otras novelas anteriores de Stephen King. Y una de ellas era justamente El visitante, que yo no había leído y me comprometí entonces a leerla. Lo que sí había hecho era ver la serie de HBO que me había dejado maravillado. De ahí realmente mi interés por leer el libro, porque quería ver cuánto se diferenciaba y cuánto guardaba de su unidad literaria la serie de televisión. Y me sorprende que es una serie que respeta mucho la idea original de Stephen King. Sí guarda algunas diferencias que creo que lejos de estorbar o entorpecer o incluso llegar a molestar a los fieles seguidores de la narrativa de Stephen King, creo que abonan mucho en la independencia de la serie. Es decir, que yo ahora ya vista la serie, ya leído el libro, sí los encuentro como dispositivos distintos y los puedo disfrutar de manera independiente, que creo que es el esfuerzo que tendríamos que hacer todos a la hora de ver una serie o una película que esté basada en una pieza literaria, sea o no sea, en este caso de Stephen King. Pero bueno, ¿de qué va El visitante? Yo como siempre llegando tarde a todo esto, ¿no? Seguramente aquí en YouTube ya habrá montones de reseñas y además seguramente serán más lúcidas y más brillantes de lo que será y que aportarán o habrán aportado en su momento mejores y mayores claves de las que yo podría aportar, porque sigo reconociéndome como no uno de los grandes lectores de Stephen King. Procuro sí leer uno o dos de sus libros al año, pero no tengo tantos años haciendo esto, es decir, que en la suma me habré leído 14 o 15 libros de él, que tampoco son tan pocos, pero sí muy desperdigados, así que no he tenido la oportunidad, digamos, de empezar a enfrascarme de lleno en el universo macrocósmico que está construyendo alrededor de todas estas historias Stephen King y que comienza, creo, con It, con esa gran obra, con ese gran clásico del terror que es It. Pero bueno, entremos en materia. ¿De qué va El visitante? El visitante es una novela detectivesca que todo comienza con un crimen, el asesinato del pequeño Frankie Peterson. Es un asesinato brutal, despiadado, muy inhumano, del cual Stephen King no le tiembla la mano para ser escrupuloso en el detalle sangriento de cómo asesinan al pequeño Frankie Peterson. Entra en escena el detective, Ralph Anderson, que en sus primeras pesquisas parece tener muy claro por la evidencia arrojada, huellas dactilares, ADN, testimonios de testigos oculares, que el responsable de este crimen es Terry Maitland, que es un ciudadano a todas luces ejemplar, buen padre de familia, buen esposo, profesor de literatura en la preparatoria del pueblo, el entrenador del equipo de béisbol. Es decir, que a todas luces era un ciudadano ejemplar, un ciudadano que todo el mundo conocía, como suele ocurrir en los pueblos pequeños, que son los lugares que Stephen King le gusta escoger para narrarnos sus historias, y que ese componente de ser el entrenador del equipo de béisbol hace que Ralph Anderson se preocupe en demasía, porque si todo apunta a que él es el criminal, lo que menos quiere, a que él es el asesino, lo que menos quiere es tenerlo cerca de más niños. Entonces va y lo detiene en medio de un partido de béisbol. Y esto es un acto alevoso que va a detonar un montón de cosas dentro de la historia. ¿Por qué lo quiere detener ahí? Porque quiere exhibirlo. A Ralph Anderson le parece que el crimen
tan atroz y tan inhumano y tan indecible que cometió Terry Maitland no puede quedar solamente en la justicia, digamos, en la justicia jurídica. Además quiere que haya un escarnio social, quiere exhibirlo como lo que él asume que es un asesino despiadado. Y va y lo arresta en medio de este partido de béisbol, se lo lleva, y es aquí donde la cosa se va a torcer de manera dramática. Porque llegando a la policía, por supuesto, Terry Maitland se hace de un abogado, le pide a su esposa que le llame un abogado que es amigo de él, y este abogado va a llegar y en las primeras de cambio va a demostrar algo que de haberlo sabido la policía nunca se habría atrevido a dar ese paso. Y es que Terry Maitland tiene la mejor de las coartadas. Él no estaba en la ciudad el día en el que ocurrió el crimen del pequeño Frankie Peterson. Él estaba en otra ciudad, había asistido a una especie de congreso de profesores de literatura, donde además se hacía la presentación de un libro, estaba el escritor de una saga de libros detectivescos que iba a estar ahí, y algunos de los profesores querían estar presentes en esa conversación porque querían integrar esos libros dentro de sus planes escolares. Resulta que el evento era lo suficientemente llamativo para que la televisión local asistiera y hiciera una nota periodística sobre este evento, en cuya nota aparece haciendo una pregunta Terry Maitland. Entonces, aquí la novela se vuelve lo que para mí es un mar de interesante. Es decir, se vuelve una historia de doppelganger. ¿Cómo es posible que la misma persona esté en dos lugares al mismo tiempo, a la misma hora? Y se vuelve una locura detectivesca tratar de demostrar la teoría del doble. Hasta aquí llego, no quiero meterme en más argucias de llegar a spoilear la trama porque se vuelve verdaderamente una novela criminal muy interesante, al punto que tiene que retraer a un personaje para, tengo entendido, para todos los amantes de Stephen King, uno de los personajes más queridos por sus lectores, que es Holly Gibney. Holly Gibney, que es una detective que había aparecido en lo que se conoce como la trilogía de Mr. Mercedes, que se compone por Mr. Mercedes, por Quien pierde paga y por Fin de guardia. Las tres novelas que son la saga del detective Bill Hodge, que es un detective que funda una compañía de detectives que se llama Finders Keepers. Holly Gibney en esta saga es como la gran aprendiz y reaparece, la llaman a que contribuya con la investigación porque quieren esclarecer qué diablos pasa con el asesinato de Frankie Peterson, y ella desde una visión ajena, que no está inmiscuida emocionalmente con el caso, va a traer una serie de nuevos puntos de vista. Su mentalidad es más abierta. Perdonen si esto suena muy ambiguo, pero insisto, no quiero revelar gran cosa de la trama. Lo que sí tengo que revelar de manera casi que irremediable es que llegado un momento, esto se va a torcer y va a dejar de ser una mera trama detectivesca para que entre todos los elementos fantásticos que tanto le fascinan a Stephen King. Y en este caso concreto va a aparecer una criatura del macrocosmos. Sí, esas criaturas que están vinculadas con It, que están vinculadas con Later, con después. Estas criaturas que solo pueden ser derrotadas bajo el ritual de Chud. Va a aparecer una criatura con la misma naturaleza de las otras criaturas que se alimentan del dolor, que se alimentan del temor y que crecen y que cada vez se van a volver más poderosas. Pero en este caso no se están enfrentando, en sus crímenes se enfrentó a niños, pero quien los están persiguiendo ahora son adultos que no le temen tanto. Va a entrar también un poco de folclore mexicano en esto, que debo confesar tristemente que como mexicano me sentí hasta un poco ofendido, porque los personajes mexicanos que aparecen aquí, perdón, no son más mexicanos que los personajes que aparecen en American Dirt de Janine Cummings, y ya hicimos un video sobre todo lo que está mal en esa novela, ¿no? Aquí pues la cosa va igual, ¿no? Porque quieren meter un personaje de nuestro folclore, como es el Coco, que de entrada ni siquiera lo nombran bien y además le quieren dotar una serie de características que pertenecen más al imaginario de otra criatura fantástica mexicana, que es el chupacabras, pero que poco tiene que ver con el imaginario del Coco. Entonces terminan haciendo pues estas cosas que hacen en Estados Unidos, que más allá de apropiaciones culturales, que insisto, yo en ese tema no me meto porque me falta mucha información,
pero que sí terminan haciendo sus capirotadas todas locas de lo que ellos entienden por América Latina, ¿no? Porque esta conformación de esta leyenda mexicana en realidad es un pastiche hecho con cosas cubanas, mexicanas, incluso me atrevo a pensar hasta del Caribe. Pero bueno, no me quiero detener en esa parte, que también es justo decirlo, es bastante incidental, es decir, no determina la trama ni para bien ni para mal. Solo como dato curioso es eso, que como mexicano cada que aparecía mencionado este personaje aparecía en contextos en que a mí me resultaba completamente ajeno. Dicho sea de paso, también quiero creer que esto es parcialmente responsabilidad de la traducción, que nuevamente es una traducción española, que no me... Ya he dicho varias veces esto de las traducciones españolas que no me gusten, pero creo que nunca he aclarado los porqués y no sé por qué lo voy a hacer ahora, porque hay muchos porqués en esta oración. Porque tampoco creo que sea justo o no quiero que se dé la impresión de que no me gustan las traducciones españolas. No va por ahí. Disfruto mucho el español de España. Lo que sí me molesta es esta visión hegemónica, así como los Estados Unidos tienen una visión como bastante parcializada y bastante pobre de lo que es la América Latina, hay una parcialidad en el mundo, concretamente la traducción española, que piensa exactamente lo mismo y que nos ve exactamente a través del mismo lente, pero no solo a nosotros, a España mismo, porque yo cada que leo estas traducciones, perdón, no me puedo imaginar a un norteamericano promedio de Maine diciendo gilipolleces, ¿no? O sea, no lo puedo imaginar, pero como tampoco puedo imaginar a un español andaluz, o a un catalán, o a un vasco, es decir, que luego lo malo de estas traducciones es que hablan como un personaje madrileño, clase media. O sea, ni siquiera en toda España la entiendo que pueda resultarse totalmente reflejada en una traducción de este tipo. Aquí puede estar cometiendo un gravísimo error. Si así lo es, de verdad me disculpo, no es mi intención insultar a nadie con este punto de vista. Es simplemente un descontento que yo tengo con una traducción que se piensa para un grupo específico de personas y que se va a vender a millones y millones y millones de personas que no hablan así. Y yo en esto estoy con Borges, ¿no? La mejor traducción es aquella que nos hace creer que esa obra está escrita en nuestro lenguaje y está escrita en nuestro contexto. Creo que con los libros de Stephen King, perdónenme, pero no se logra. Y no se va a seguir logrando mientras sigan haciendo pasar a personajes de pueblitos en Portland o pueblitos en Oklahoma como si hubieran crecido en el Paseo de la Castellana en Madrid. A ver, eso no va a pasar nunca. Como si lo hicieran en el Paseo de la Reforma en la Ciudad de México o en la Plaza San Martín en Buenos Aires. O sea, eso no va a pasar. Es decir, esa parcialidad no va a abonar. En todo caso, insisto, eso puede llegar a ser un prejuicio de lector mío, que llevo una vida larga de lector y que estoy acostumbrado a cierta prosa, y esta pues no termina por gustarme. En fin, termino mi diatriba que ya no iba a ningún lado. Regreso a la historia. Creo que sí es maravilloso cómo empieza a conformar una identidad totalmente ajena estoy hablando de Stephen King, cómo empieza a construir una identidad que es muy ajena a aquella que formó en sus años iniciáticos y que lo hicieron famoso al grado de nombrarlo el maestro del terror moderno. Creo que las grandes vetas ahora de exploración de Stephen King están por el lado fantástico, por el lado conmovedor y en este caso ya con el detectivesco en pleno. Ella había coqueteado con el detectivesco, pero ahora está ya situado con los dos pies bien plantados en el género y lo hace creo, con suficiencia, lo hace con todo el talento de los escritores del género que llevan toda la vida en él. Es decir, que quien nunca haya leído Stephen King y leyera este tipo de libros se sorprendería al saber que lo llaman el maestro del terror, porque para estos nuevos lectores, que es un poco mi caso, es un gran maestro del thriller, es un gran maestro del detectivesco. Sí creo que le pasa en esta novela, como le pasa en después, que hacia el final de la novela se le cae, no a pedazos, pero sí se le cae. Creo que es justo aquí también adelantar que no es una novela de final climático, así que si ustedes son de esas lectoras o de esos lectores amantes de estas novelas que se resuelve la gran trama en las últimas 3 páginas, esta no es así. Desde 100, 150 páginas antes, la novela es casi de 600 páginas,
100, 150 páginas antes, el final ya es una bola de nieve ya girando, es decir, es inevitable, va creciendo la cosa, sabemos que va a reventar y sabemos incluso dónde va a reventar. Entonces, en ese sentido no es una novela de final climático y sin embargo no creo que para nada sea un mal final. A mí me gusta cómo termina la historia, lo que no me gusta es que creo que se alarga demasiado y es ahí donde digo que se le empieza a caer todo lo trepidante, todo lo vertiginosa, todo lo sorprendente que es en las primeras 300, 400 páginas, en las últimas 100, 150 se vuelve eso un poco predecible y ciertamente un poco lenta. Hay escenas que están totalmente de más, hay, por decir algo, mientras están ya, de veras seré cuidadoso para no spoilerear nada, pero mientras ya están en una escena más o menos resolutoria dentro de la trama, nos tenemos que aventar 4 o 5 páginas de unos personajes hablando de una película que vieron. Entonces, como lector, y creo que esto es un vicio que tengo yo como lector de cuentos, donde los ripios no me gustan, donde en el momento que la trama se detenga, para mí la trama se cae, que es un vicio, insisto, que compartimos, creo yo, todos los lectores de cuentos. Pues yo tengo 4 páginas de 2 personajes hablando de una película que vieron y lo que yo estoy ya es enojado con estos dos de haber par de idiotas. Ahí está el asesino, vayan y agárrenlo en lugar de estar platicando sobre qué les pareció tal película, ¿no? Insisto, pero esa es mi percepción estricta de lector. Sí adelantar también que tampoco es una novela que recomiende yo para las personas a las que no les gustan los spoilers. ¿Por qué? Porque como les decía, Holly Gibney va a aparecer aquí y ella atraviesa toda la saga de Mr. Mercedes, toda la saga del detective Bill Hodge, lo que implica que hay cosas no resueltas en esa trilogía que aquí se van a resolver y que además se van a resolver en un tono dialogal. Están hablando casi que con el café y con el cigarro y de pronto alguien que pregunta qué fue de alguno de esos personajes de aquella saga y lo dicen y se resuelven las cosas. Entonces, si no son lectores que les gusten los spoilers, no entren por El Visitante. Creo que ahí sí sería justo recorrer primero la trilogía entera de Mr. Mercedes para luego ya abordar El Visitante y después pasar a La Sangre Manda, que ese es un libro que no tengo aquí, si no lo mostraría, pero que es un libro que ahí sí disfruté completo, porque es un libro de 4 relatos, bueno, realmente son 4 novelas cortas, donde una de ellas, la más extensa, tiene que ver todo con Holly Gibney y también va a resolver cosas que quedan sueltas tanto en la trilogía de Mr. Mercedes como en El Visitante. Entonces creo que ahí se continuaría bien esta saga de 3 con sus 2 apéndices que serían El Visitante y La Sangre Manda. Y ahora quizá eslabonar apenas, pero eslabonar también la novela de después. Creo que con esto Stephen King nos está mandando un mensaje verdaderamente claro. Y es que lo que sigue es este género. Lo que sigue de él es esta producción entrando directamente en el macrocosmos, pero desde el ángulo del thriller y del detectivesco y ya no del terror, que era lo que lo marcó en sus inicios. Nada, aquí llegamos. Si ustedes ya leyeron El Visitante, cuéntenme a ustedes qué les pareció la serie, que francamente, ahí sí lo digo, a mí me gustó más que el libro, porque creo que sintetiza muy bien todas estas cosas que les decía que a mí no me gustan como lector de cuentos. Creo que la serie las elimina y queda muy bien. También advertir que en los últimos libros que he leído yo de Stephen King, tiene una tendencia notable al diálogo extenso, a la descripción minuciosa, y eso hace que más que novelas, hay momentos incluso en su partición de escenas que parecen que ya están pensadas como guión cinematográfico o como guión de serie. Y creo que eso ha ayudado a que sus traslados a los dispositivos audiovisuales sean muy buenos. Francamente, Stephen King creo que es de estos escritores que han corrido con mucha suerte, porque así de momento no se me viene a la cabeza ninguna adaptación de alguna de sus obras que sea realmente mala. Y vaya que hay adaptaciones de su obra. Creo que es el escritor más llevado al cine y casi siempre con buenos réditos, desde las películas meramente entretenidas que cumplen sus funciones hasta las que se vuelven notables obras de arte. No estoy pensando en El Resplandor, por más que a él no le haya gustado lo que hizo Stanley Kubrick, la verdad es que fue una obra de arte lo que hizo Kubrick. Nada, aquí llegamos. Mencionaba
la sangre manda, porque les decía que mis libros favoritos de Stephen King son en el terreno corto, los libros donde hay novelas breves, porque creo que en ese terreno de las 100-150 páginas el tipo es puro voltaje y es pura potencia. Por eso, alrededor de El Visitante, creo que yo me atrevo a recomendar lo que es para mí lo mejor que he leído de Stephen King, que son los 2 tomos de Las 4 Estaciones. En inglés sí salen en un solo tomo, en México no sé por qué salieron en 2. Las 4 novelas cortas de aquí son unas joyas absolutas, y por supuesto Todo Oscuro y Sin Estrellas, que también son 4 novelas cortas, de las cuales 2 también ya se llevaron al cine, que es El Buen Matrimonio, bueno, a la televisión, que es El Buen Matrimonio y 1922. Nada, hasta aquí del maestro del terror, hasta aquí de mí. Ya saben, like, comentar, compartir, suscribirse, todo eso, y nos vemos la siguiente semana con un nuevo libro. Mi nombre es Jonathan Frías. Dense.